El día de hoy, como es de costumbre, vamos a tener un video increíble en este canal de Monitor BTC porque vamos a estar creando un portafolio de criptomonedas dentro del mercado de futuros con la particularidad de que vamos a trabajar con precios de liquidación cero. Te vengo a mostrar el paso a paso de cómo es que vamos a aplicar esta estrategia para trabajar con apalancamientos siempre muy pequeños y que los precios de liquidación de todas las monedas nos queden en cero. Si quieres saber esto y mucho más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, vengo a mostrarte una nueva estrategia que nos está funcionando increíble en este canal de Monitor BTC, donde estamos creando portafolios de criptomonedas dentro del mercado de futuros, pero con precios de liquidación cero. Para mí va a ser muy importante que te quedes conmigo hasta el final porque vamos a estar trabajando con un margen cruzado y con poco apalancamiento en cada una de las monedas que vamos a colocar en nuestro portafolio para que los precios de liquidación estimados nos queden en cero. O sea, no tengamos precios de liquidación, no tengamos formas de perder y así, lógicamente, siempre vamos a conseguir rentabilidad, siempre vamos a conseguir ganar, pero acá te quiero mostrar el paso a paso, así que es muy importante, ¿verdad? Muy importante que te quedes conmigo hasta el final. Todo esto lo vamos a estar llevando en el intercambio de criptomonedas Coinex, donde, como siempre, el enlace te lo va a estar dejando abajo en la descripción. Es muy importante que al menos este tipo de estrategias la lleves en este exchange. ¿Por qué? Porque no te pide calle C para operar, o sea que desde cualquier parte del mundo vas a poder hacer estas operaciones. De hecho, ya hicimos en una primera tanda 2 portafolios de inteligencia artificial y monedas de activos del mundo real y las rentabilidades fueron de verdad realmente increíbles, ¿ok? En menos de un mes hicimos las operaciones de compra, luego salimos a vender dichas monedas y los resultados fueron impresionantes. De hecho, te dejo en un video pasado que lo tendrás dentro de este canal de YouTube Monitor BTC, donde las rentabilidades, los beneficios que sacamos ya los tenemos. De hecho, pasamos una cuenta de 200 USDT, de 200 dólares americanos a 320 dólares en cuestión de menos de un mes. Y eso lo queremos volver a repetir para que lógicamente podamos inclusive duplicar un capital en menos de un mes. Pero eso lo vamos a estar haciendo creando portafolios en el mercado de futuros con bajos apalancamientos y sin precios de liquidación. Así que vamos a empezar directamente con este video. Lo primero es tener esa cuenta en Coinex, ¿ok? Porque vamos a estar trabajando justamente esta estrategia en particular aquí, porque la idea es no hacer muchas operaciones en futuros, solamente hacer operaciones claves, dejar ese portafolio abierto un tiempo y luego cerrarlo para sacar la ganancia y que lógicamente pueda sacar un 50, 60, inclusive un 100% de beneficio en menos de un mes. Todas estas operaciones las vamos a estar trabajando en margen cruzado para poder disponer de todo nuestro saldo de esta cuenta, que es la única que vamos a estar llevando con esta estrategia en particular. Por eso te digo que te crees una cuenta en Coinex para que solamente el balance que tengas acá disponible sea el que esté en el mercado para hacer trading con estas operaciones y todas las vamos a estar haciendo con un apalancamiento de 5x máximo. Lógicamente, si tienes mucho más capital, puedes apalancarte 15x, inclusive 20x en estas monedas, pero lo importante de todo esto es que tengas precios de liquidación cero, o sea imposible de que te liquiden esas posiciones, no importa cuánto tiempo la tengas abiertas, simplemente vas a esperar a que la moneda te suba para que logres sacar una rentabilidad. Nosotros este portafolio lo vamos a crear con monedas del ecosistema de Bitcoin para ir lo más seguro posibles en este portafolio, y este portafolio de Bitcoin lo vas a conseguir yéndote a Coinex, futuros, ok, vas a venir acá a futuros, trading de futuros, vas a llegar a esta página, ok, y vas a venir al ecosistema de Bitcoin, que simplemente es darle a este botoncito. El que vas a estar escogiendo es este primerito que dice Bitcoin Ecosystem, ok. Allí te van a estar saliendo las monedas que de una forma u otra están dentro del ecosistema de Bitcoin. Una de ellas es, por ejemplo, esta moneda SATS, ¿ok? Que es una moneda BRC20. Es un token, es uno de los primeros tokens que nació dentro de la red de Bitcoin. También el token ORDI de justamente el ecosistema Ordinals también es un token de la red de Bitcoin. Por ende, lo que vamos a estar haciendo es agarrando varias monedas de esto para añadirlos en un portafolio y poder hacer trading con ellas. Pero solamente vamos a estar haciendo una operación en cuestión de quizás días o inclusive semanas, porque vamos a estar entrando en básicamente estas posiciones en long, o sea, vamos a estar entrando con operaciones hacia el alza en varias de estas monedas, y una vez que tengamos una fuerte presión alcista, como por ejemplo pasó en esta vela, podamos cerrar esas ganancias
una vez tengamos esos movimientos, que pueden pasar algunos días, pueden pasar algunas semanas, hasta que este portafolio efectivamente deje los niveles de resultado que estamos esperando. ¿Ok? En este caso, una vez le damos a Bitcoin Ecosystem, nos van a estar saliendo estas monedas. No las vamos a estar seleccionando todas, simplemente vamos a ir gráfico por gráfico y ver cuáles son las que mejor se presentan para entrar en long, para entrar en alza. Porque la idea de este portafolio es buscar monedas que estén muy en los suelos, ¿ok? Y poder entrar en long. De hecho, esta auction fue una de las monedas que colocamos en el portafolio pasado, ¿ok? En el portafolio pasado que te estuvimos hablando en este canal de Monitor BTC, y nos dejó resultados magníficos, porque fue una moneda que efectivamente, luego de que nosotros abrimos la operación en puntos de soporte, se pegó un disparo de precio interesante donde nosotros logramos salir con una rentabilidad y cobramos nuestra ganancia. En este caso, esta, como ya ha subido un poquitico desde sus puntos de soportes más importantes, la vamos a estar pasando. Vamos a ir a la segunda moneda, que es la que más me gusta, al menos en este portafolio ahorita mismo, porque se encuentra en una zona bastante importante de soporte. Si bien ha subido algo el día de ayer, que me hubiese gustado agarrarla un poquitico más abajo, la verdad es que todavía se encuentra en una muy buena zona, porque aunque puede ir un poquitico abajo en los siguientes días, recuerda que no vamos a tener precios de liquidación. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a estar haciendo esto? Vamos a la moneda RATS USDT, que es la primera que vamos a estar seleccionando en este portafolio. Vamos a venir acá al apalancamiento cruzado, siempre vamos a mantenerlo cruzado, y en este caso vamos a operar con operaciones a 5X. ¿Por qué a 5X? Porque vamos a tener un precio de liquidación estimado de 0 siempre y cuando tengamos un buen capital. ¿Ok? En este caso yo estoy trabajando con $320, pero en Coinex se puede trabajar con capitales desde $50. ¿Ok? Tenlo en cuenta para que puedas trabajar con varias monedas, inclusive si tienes ese capital. ¿Ok? Nosotros vamos a estar trabajando más o menos por criptomoneda con $15 de margen. ¿Ok? Nosotros tenemos 320, ¿ok? En el balance total, pero le vamos a colocar máximo $15 de margen a cada moneda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar más o menos el precio al cual está en el mercado esta moneda. Vamos a seleccionar que queremos operar con $15, ¿ok? Una vez acá llegues a 15, ¿ok? Por ejemplo, $16 ya podría ser un buen margen para colocar. Si no, puedes variar acá un poquitico, por ejemplo, de 67.000 lo pasas a 64.000 y ya te da los $15, ¿ok? Acá simplemente seleccionas aproximadamente $15 por moneda, es lo que yo voy a estar colocando con este capital. Si tienes mucho más capital, puedes colocarle 20, 30, $50 por moneda. Si tienes menos, tienes que colocarle menos capital por moneda para que así puedas colocar varias monedas en el mercado. Lo único que vamos a estar haciendo es dándole a comprar long. Fíjate que el precio de liquidación estimado de esta moneda va a ser 0, ¿ok? Va a ser 0, así que vamos a poder colocarla sin ningún problema. Le damos confirmar y esa moneda se me ejecuta en el mercado. ¿Ok? Cuando se ejecuta esa moneda en el mercado, me sale acá en posiciones actuales. Ya tengo esta moneda en el mercado, que de momento no te preocupes si vas perdiendo algo, vas ganando algo, porque este portafolio, como te dije, la idea es tenerlo algunos días, inclusive algunas semanas abiertas, hasta que todo el portafolio esté verdecito y con una muy buena ganancia. Vamos a seleccionar la segunda moneda, que básicamente lo que vamos a estar haciendo es seleccionando monedas que estén muy en el soporte, como es el caso de SATS. Si bien no lo estamos agarrando en el punto mínimo, que el punto mínimo lo tuvimos ayer muy bueno, tanto para RATS como para SATS, sí que todavía no lo estamos agarrando en un punto tan alto. ¿Por qué? Porque fíjate que estas son velas diarias, que estamos en velas de un día, donde cada velita de estas representa un día completo de trading. Y fíjate que estamos realmente en una posición que no está ni tan abajo ni tan arriba, pero en los anteriores días esta moneda sí que ha estado muy por encima desde este punto. Entonces lo que estamos esperando es una vela como estas, ¿ok? Que nos vaya a pasar en los próximos días, y efectivamente cuando nosotros agarremos esta moneda aquí y pase esto, la ganancia que vamos a tener es brutal, porque nosotros estamos trabajando con un apalancamiento de 5X en cada una de las monedas. Entonces si esta moneda SATS logra sacarse un 10% de subida, nosotros apalancándonos 5X nos va a estar dejando 50% de ganancia en una posición de $15, que aproximadamente serían unos $7,5 de ganancia neta. Entonces lo que vamos a estar haciendo con esta es exactamente lo mismo. Colocamos más o menos el punto de entrada, que serían los 0,2719, y colocamos un margen, que en este caso van a ser de aproximadamente unos $15. No importa si se pasa un poquitico más o es un poquitico menos, lo importante es que se trabaje más o menos con el mismo capital. Le damos también comprar long, fíjate, precio de liquidación estimado 0, ¿ok? Y le damos a confirmar. ¿Ok? ¿Por qué me sale 0 el precio de liquidación? Porque yo tengo un muy buen margen, tengo un capital bastante alto y estoy trabajando con todo el capital porque estoy trabajando con operaciones cruzadas. Lo bueno de esto es que aunque trabajo con todo mi capital, los precios de liquidación me quedan en 0. ¿Okay? Esa es la idea de este trading, esa es la idea de estas operaciones. Vamos a otra moneda, que en este caso es TUSDT. En este caso esta sí está un poquitico más arriba de sus precios de soporte, así que no la vamos a tomar. Tenemos también la de Ordi, que en este momento está en un precio de $39. Si te fijas en la gráfica que tiene Coinex, sí que está en un punto bueno, pero no está en el mejor posible, porque el mejor posible efectivamente lo tuvimos hace varias semanas atrás en precios por abajo de $30 y tuvo un precio mínimo esta moneda en los 32. Si bien en los 32
$39. Estamos viendo que aquí tuvimos una zona de soporte algo interesante, más o menos en ese punto de los $39. Vamos a ver si tenemos otras monedas con mejores puntos de entrada para colocar otras, ¿ok? Pero si no, volvemos a orden. ¿Ok? En este caso tenemos la de BCV, que en este caso es Bitcoin Satoshi Vision. La verdad es una moneda que se pudiese llegar a considerar una nueva blockchain, así que no es una moneda que tiene que ver con el ecosistema de Bitcoin, así que la vamos a pasar. Tenemos a la moneda STX, que si bien es cierto, no está en el punto más abajo, la verdad es que tampoco está en mal punto, porque acá tuvo una zona de resistencia importante, más o menos en ese punto que tiene ahorita, y tuvo esa zona como soporte hace varios días. Así que esta es una moneda que me interesa colocarla, la STX USDT, porque si te fijas en los últimos días, esta moneda siempre ha estado por encima de este precio. Entonces, muy probablemente en los siguientes días pase esto. ¿Ok? Pase una subida importante que nos deje esta moneda en un buen porcentaje de ganancia. Entonces, esta de STX, vamos a hacer exactamente lo mismo. Colocamos más o menos el precio que está en el mercado, colocamos $15, ¿ok? Que aquí en el margen me salga $15, ¿ok? En este caso me sale 16, puedo colocarle acá en vez de 24, le coloco 23 o inclusive le coloco 22 y allí ya me sale que con $15 estaría operando esta operación. En este caso tengo que colocarle siempre cruzado a 5X, no se me puede olvidar, porque en todas las monedas él me vuelve a cruzado a 3X, ¿ok? Entonces tengo que colocarle a 5X, coloco otra vez los $15, ¿okay? En este caso, por ejemplo, puedo colocar acá 38 monedas, en este caso coloco 35 monedas, le tengo que colocar 36 monedas para que me quede en $15 de margen y le doy comprar long, confirmar. Fíjate que precio de liquidación estimado 0, ¿ok? Le doy confirmar. En este caso ya tenemos 3 monedas en el portafolio. Al principio puede demorarse algo en dar las ganancias, pero fíjate que ya por lo menos esta RATS ya tiene un 0,7% de ganancia. Vamos a esperar que esta orden se ejecute porque fue una orden que coloqué en el mercado y fíjate que ahorita mismo está en el mercado en el área de los 2.1066. Vamos a esperar a ver si nos toca esa orden para salir directamente con esa operación en el mercado. Tenemos la otra de SEC contra USDT. En este caso, esta también se puede llegar a decir que está en un buen punto de entrada. Desde este punto que estuvo hace algunos días, casi siempre luego logra subir desde ese punto. Así que creo que también está en una buena posición para meter un long. Vamos al par SEC USDT. Hacemos lo mismo, cruzado a 5X. Ok, seleccionamos confirmar y aquí le colocamos simplemente más o menos al precio que está en el mercado y colocamos unos $15 en ella. Ok, aquí me sale 16,5. Puedo bajarle, por ejemplo, esto a 1. A ver, ok, me sale $15 de margen. Le damos comprar long, precio estimado de liquidación 0, confirmar. ¿Ok? Aquí, en este caso, ya tenemos 3 monedas más la cuarta que todavía no se ha ejecutado. Y fíjate que ya poco a poco el portafolio de a poquito va a ir generando ganancias que a la larga vamos a cobrar muy importante. ¿Ok? En este caso, tenemos a Bitcoin USDT, que en este caso es la moneda principal de este ecosistema de Bitcoin. ¿Ok? Y lo que vamos a estar haciendo con esta moneda en particular, aunque no se encuentra en estos momentos en una zona de soporte importante, sí que veo importante colocarle un long a Bitcoin. Aunque no está en su mejor punto de entrada, la verdad, hay que decirlo, no está en su mejor punto. La verdad es que los mejores puntos ya los tuvimos hace algunos días. Creo que igual tener a Bitcoin en el portafolio de ecosistema de Bitcoin creo que es de lo más relevante, porque seguramente cuando Bitcoin suba, todas las monedas del portafolio lo van a hacer. Fíjate que Bitcoin subió hoy 3% y todas subieron. ¿Okay? Lo mismo va a pasar si Bitcoin baja. Si Bitcoin baja, seguramente todas van a bajar. Y lo que yo estoy haciendo con este ecosistema de Bitcoin es comprando varias de estas monedas y dejándolas en un portafolio. Entonces voy a colocar, en este caso, en este portafolio cruzado con esta moneda de Bitcoin a 5X. Le doy confirmar y simplemente coloco otros $15. Si bien Bitcoin no está en el mejor punto de entrada, la verdad es que tampoco está en un mal punto. Simplemente colocamos unos $15 allí, compramos long y precio de liquidación estimado como siempre 0. Le damos confirmar y se nos ejecuta esa moneda. En este caso ya tenemos 4 en nuestro portafolio, en este caso casi 5, porque todavía hay una del portafolio que no se ha ejecutado, que es la de STX. Vamos a ver MER contra USDT. La verdad es que viene una caída bastante importante, todavía no ha logrado despegar desde esa subida, así que esta moneda, como tiene muy poco recorrido, no la vamos a colocar. Y BCH USDT también pasa lo mismo como Satoshi Vision. Es una cadena de bloques diferente a la de Bitcoin, ¿ok? Aunque lleva el nombre de Bitcoin, la verdad es que no tiene nada que ver con su ecosistema, así que tampoco la vamos a colocar. Nos quedarían 4 monedas más una que no se nos ha ejecutado, así que la que no se nos ha ejecutado, que fue esta de STX contra USDT, lo que vamos a estar haciendo es cerrando la operación, ¿ok? Y volviéndola a colocar. ¿Cómo hacemos eso? Venimos acá a órdenes actuales, ¿ok? Le damos cancelar esta orden, se nos cancela esa orden en el mercado y volvemos a colocar cruzado 5X más o menos al precio actual que está en el mercado y colocamos otra vez los $15, ¿ok? Tenemos aquí $15, le damos comprar long, precio de liquidación 0, confirmar. ¿Ok?
Ahora sí, se nos ejecuta esa operación en el mercado y fíjate que en posiciones actuales ya tenemos 5 monedas de nuestro portafolio. De momento, en cuestión de minutos, vamos ya ganando 3 y vamos perdiendo 2. La idea de este portafolio es que se pueda llevar un poquitico a mediano plazo, o sea, no apurarse demasiado en cerrar las posiciones porque estamos esperando buenas subidas. Ya cuando, por ejemplo, esta moneda STX esté, no sé, en los 2,5, inclusive en los $3, ya allí vamos a tener una apreciación de la moneda bastante importante porque vamos a llevarnos el beneficio que se ha llevado en el mercado spot multiplicado por 5. ¿Ok? Si por ejemplo aquí te dice que esta moneda subió, no sé, un 5%, tú en realidad de ganancia en tu portafolio de Bitcoin Ecosystem vas a tener eso multiplicado por 5. O sea, no es un 5% que te va a generar aquí, sino que va a ser un 25%. Por eso es que vamos a ir creciendo esta cuenta bastante importante. No te pierdas el próximo video donde vamos a estar haciendo otro portafolio, en este caso dentro de Coinex, que va a seguir también la tónica de este, ¿ok? Donde vamos a colocar otras 5 o 6 monedas de otro ecosistema, ¿ok? Dentro de este mercado de Coinex, para tratar de generar este portafolio con mucho más capital, porque lógicamente ahorita lo que estuvimos invirtiendo fueron $15 en 5 monedas, pero como tenemos $320 de capital disponible, todavía quedan muchas posiciones que podemos colocar para que todavía nos quede precio de liquidación cero. Así que en el próximo video vamos a estar colocando más monedas en este portafolio para a la larga conseguir ganar muchísimo más dinero. Yo espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video.